Esta mañana tenemos al doctor Pablo Quintanilla con nosotros para que converse sobre la moral. Pablo Quintanilla, miembro de la Sociedad Peruana de Filosofía, es además doctor por la Universidad de Virginia y hizo la maestría en la Universidad de Londres, en el King's College. Además, es profesor e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se especializa en filosofía del lenguaje y de la mente, epistemología y teoría de la acción. Es autor de La comprensión del otro, explicación, interpretación y racionalidad del año 2019 y hace unos años también fue coautor de Pensamiento y Acción, la filosofía peruana a comienzos del siglo XX. Está a decir que él ha publicado una cantidad importante de papers, artículos, capítulos del libro y es un activo actor sobre los debates de filosofía contemporánea. Pablo, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por dar tu tiempo y por brindarnos esta charla de hoy. Entonces, pasamos contigo, Pablo, y te reitero el agradecimiento a nombre de la sociedad. Muchísimas gracias, Rubén. Yo quiero comenzar por lo que siempre es lo más importante, que es los agradecimientos y las felicitaciones. En efecto, la Sociedad Peruana de Filosofía cumple 80 años, no es poco tiempo, es madurez, ¿ya? Por razones diversas, durante algunos años estuvo un poco aletargada, pero ahora, gracias a equipos de intelectuales peruanos pujantes, vitales y con mucho interés por difundir y generar conocimiento, es que la sociedad se ha revitalizado. Entonces yo quiero agradecer y felicitar en primer lugar al actual presidente, a Rubén Quirós, con su equipo, y al anterior presidente, Gustavo Flores Quelopana, que también fueron artífices para que esto ocurriera. Quiero subrayar que algo que es muy valioso que está ocurriendo en la Sociedad Peruana de Filosofía es que se está manteniendo la pluralidad y la diversidad con que se fundó. Es decir, aquí se presentan las diversas posturas filosóficas, académicas y también a nivel institucional están representadas las diversas universidades del Perú. Y por supuesto tenemos contacto institucional con instituciones equivalentes del extranjero. Muy bien, entonces, después de este agradecimiento sincero y esta felicitación sincera, yo a dedicarme los próximos 40 minutos más o menos, quizá un poco menos, a intentar desarrollar la siguiente pregunta. ¿Qué explica la evolución de la moral acerca de nuestro comportamiento ético? Es decir, ¿hasta qué punto podemos ver el comportamiento de los seres humanos como producto no solamente de temas culturales, sino de cuestiones biológicas adaptativas? Eh, Voy a comenzar haciendo una alusión a nuestra lengua nacional, que es el quechua, y es que en el quechua, como muchos de nosotros sabemos, existe dos formas de la primera persona del plural. Una es ñucanchek, que es el nosotros inclusivo, que se usa cuando se quiere referir al grupo al que uno pertenece, más el grupo al que tú o ustedes pertenecen. Es decir, es el nosotros, pero ustedes también, o tú también. Ese nosotros incluye a la segunda persona del plural, o del singular eventualmente, dentro de la primera persona del plural. Pero también tenemos en el quechua el nosotros exclusivo, que es el ñucaicu. Ñucaicu refiere solamente al grupo al que pertenece el hablante, dejando fuera al interlocutor o a los interlocutores. Es un nosotros sin ustedes. Esa peculiaridad gramatical del quechua ilustra una distinción natural y ancestral en los seres humanos. Nosotros sin ustedes. Nosotros, pero no ustedes. Nosotros contra ustedes. Al mismo tiempo, muestra la dirección del progreso moral, nuestros lazos de lealtad y cooperación
incluyen a nuestra comunidad más cercana, de familiares y amigos, en tanto esos lazos se van ampliando para incorporar a otros grupos de individuos. Es decir, en tanto ustedes se van convirtiendo en parte del nosotros, nuestra comunidad es moralmente más consistente. Entonces, en los próximos minutos, yo lo que quisiera es discutir el problema de los orígenes del comportamiento moral, así como su evolución y desarrollo en nuestra especie, a la luz de la afirmación y la analogía que acabo de hacer. Es decir, la idea de que el progreso moral es o incorpora el incluir a los otros dentro del ámbito del nosotros. Esta es una idea que ha sido desarrollada originalmente por el filósofo Peter Singer en un famoso libro que se llama The Expanding Circle, el círculo en expansión, y que posteriormente ha sido replanteado en términos evolucionistas. En esa dirección quiero ir. Es conocido que para los griegos no hubiera tenido sentido preguntarse cómo se originó la moral, no solo porque para ellos el concepto mismo de origen ex nihilo era impensable, sino porque la naturaleza misma del ser humano era considerada social y en consecuencia moral, pues para ellos lo social y lo moral no eran separables. De hecho, todos sabemos que para Aristóteles la polis es entendida como physis kai telos anthropo, es decir, naturaleza y finalidad del ser humano. Con lo cual, lo natural para una persona es ser social y moral, siendo más bien artificial el no pertenecer a ninguna comunidad. Es posible hacer aquí otra interesante asociación con el quechua. En nuestra lengua, huacho significa algo que está incompleto. Un objeto medio lleno es huacho, pero lo es también un soltero o un viudo. De manera más ancestral, huacho, perdón, es aquel que no tiene comunidad, el solitario, el paria, el sin familia. Evidentemente, el presupuesto es que el ser humano es social y gregario por naturaleza y que lo artificial o anómalo es más bien el individuo solitario. Eh, pero con la inserción del pensamiento judeocristiano en Europa, volviendo a la historia de Occidente, es el siglo IV después de Cristo, sí aparece la idea de un origen ex nihilo. Y por tanto, también la pregunta sobre cómo y por qué se conformó el comportamiento moral en los seres humanos. Para los primeros filósofos cristianos, así como Dios creó un universo físico gobernado por leyes naturales, permanentes y estables, también creó una ley universal que está presente en el alma de los seres humanos. Esta ley moral universal no solo garantizaría que todos los individuos tengamos las mismas inclinaciones morales, sino además serviría de criterio para distinguir entre lo correcto y lo que no lo es. Dios habría puesto en las almas una intuición natural que nos permitiría reconocer cuándo una acción es correcta de manera casi inmediata. Al sostener la existencia de la ley moral natural, que permitiría que nuestros juicios morales pudieran ser verdaderos o falsos, estos filósofos defendieron una forma de realismo moral basada en la creación divina. Pero hacia mediados del siglo XVII, Thomas Hobbes representó un viraje sustancial en la discusión al rechazar la existencia de una ley natural moral y al afirmar que la naturaleza del ser humano es más bien egoísta. Para Hobbes, como se sabe, no solo la moral es un producto cultural del acuerdo social, sino también los contenidos de los conceptos morales mismos. Hobbes influyó poderosamente en Locke y Rousseau, así como en toda la tradición contractualista que llega hasta John Rawls, de manera que desde Hobbes en adelante, una de las preguntas principales de la filosofía moral fue cómo es posible justificar racionalmente la forma moral, dado que nuestra naturaleza es egoísta. En otras palabras, asumiendo que nuestro comportamiento busca naturalmente nuestro propio autointerés, que es lo que piensa Hobbes, ¿por qué deberíamos comportarnos moralmente? Aunque las respuestas de los diversos filósofos modernos a esa pregunta fueron muy diferentes, la mayor parte de ellos asumió, con pocas excepciones, como Hume, por ejemplo, y Adam Smith, la tesis de Hobbes como punto de partida. Entonces, Hume y Smith representan una interesante anomalía en esta historia, porque sostienen la existencia de sentimientos morales que son innatos y son universales y que nos conducen a comportarnos de manera moral con los demás seres humanos. Para Hume, el más importante de estos sentimientos
morales, como se sabe, sympathy, que podría traducirse al castellano como compasión, que es lo que él denomina el cemento de la sociedad. En analogía con la causalidad, para Hume es el cemento del universo. Cree Hume asimismo que los sentimientos morales positivos tienen la integración y la supervivencia de la comunidad, mientras que las emociones negativas como el odio, la envidia, la venganza, lo que hacen más bien es desarticular y fraccionar la sociedad. 100 años más tarde, o casi 100 años más tarde, en 1859, Charles Darwin representaría un nuevo giro radical en esta narración. Recordemos entonces que Darwin publica en 1859 El origen de las especies, en 1871 El origen del hombre y la selección en relación al el sexo, perdón. En estos libros, aunque de manera implícita, Darwin objeta la tesis de Hobbes de que el ser humano es una criatura esencialmente egoísta y motivada únicamente por su propio interés. También cuestiona que la moral sea un producto artificial superpuesto a una naturaleza humana brutal y egoísta, que es la idea de Hobbes. Es decir, cuestiona lo que muchos años más adelante Franz de Waal denominaría the veneer theory o la teoría del enchape. Según esta teoría, la moral sería como un enchape o como una delgada película artificial, como una suerte de barniz que superponemos a nuestra verdadera naturaleza que es egoísta y bestial. Cada vez que la naturaleza aflora y el barniz se resquebraja, sale de nosotros lo que verdaderamente somos, criaturas egoístas. Esa es la concepción de Hobbes. Y esa concepción que de Waal denomina la teoría del enchape o del barniz, the veneer theory, se habría formado como una manera de controlar socialmente nuestro natural egoísmo, con lo que fingimos ser criaturas sociales, porque sabemos o creemos que eso nos resulta a largo plazo beneficioso, pero si creyéramos que nuestro comportamiento moral no sería retribuido, recompensado ni valorado, simplemente no lo practicaríamos. Actuaríamos buscando únicamente nuestro propio interés, independientemente del daño que esto pudiera causar a otras personas. Entonces, esta teoría del enchape o del barniz, que es la de Hobbes y que es cuestionada originalmente por Darwin y después por de Waal y algunos otros autores, es altamente intuitiva para mucha gente, aunque con pesar es admitida como verdadera por quienes creen que la historia de la humanidad, con sus guerras, opresiones, matanzas y conquistas, no hace más que corroborarla. Pero la propuesta de Darwin nos obliga a replantear todo lo que Hobbes sostuvo. Darwin representa un curioso retorno a la tradición griega, al sostener que la moral no es un producto únicamente cultural, también es cultural, pero no es solamente cultural, sino tiene raíces biológicas universales que son producto de la selección natural y de la adaptación de la especie al medio. Por otra parte, y de manera más curiosa, también es un cierto retorno a la idea de que hay una cierta naturaleza moral universal. La propuesta de Darwin, como se sabe, tiene muchos ángulos y es incluso más revolucionaria de lo que en su época se pensó. Por una parte, sostiene que así como los rasgos físicos y psíquicos del ser humano son producto de la evolución, también lo son otros rasgos más complejos de los que nos sentimos particularmente orgullosos y que creemos nos diferencian de otros animales. Por ejemplo, el lenguaje, los procesos cognitivos superiores, la conciencia e incluso la moralidad. Ese es el punto. Es evidente que Darwin no sostiene, y nadie que se conozca lo ha hecho, que esos fenómenos son solo producto de la selección natural y que no hay un elemento cultural. El desarrollo cultural ha potenciado y ha coevolucionado con estos fenómenos, pero también ha hecho posible la aparición y el despliegue de esas funciones complejas. Pero el punto importante es que si la moral tiene un origen biológico evolutivo, bien podría ocurrir que hay elementos, estructuras o funciones universales en los seres humanos que sean subyacentes a la diversidad moral cultural. En otras palabras, si logramos rastrear rasgos biológicos que sean producto de la selección natural y que subyacen a la diversidad de formas culturales que hay entre los seres humanos, bien podríamos encontrar
universales morales que a su vez nos permitirían una moral universal que sería natural al Homo sapiens. Es interesante, sin embargo, que esta universalidad moral, en el caso que exista, contingente. Es decir, sería universal más contingente, sin embargo contingente. Esto es así porque se trataría de estructuras profundas de comportamiento moral que todos los seres humanos compartimos, de la misma manera como compartimos una estructura neurológica que nos permite la percepción del mundo exterior o que hace posible formas de comportamiento que permiten la supervivencia. Sería una estructura que compartimos, pero que podríamos no haber compartido porque podríamos no haberla desarrollado como especie. Es decir, habría una moral universal que está presente, pero que podría no haberlo estado, o podría haberlo estado de otra manera, si la evolución de los homínidos hubiera tomado otro curso. Vemos entonces que Darwin haría posible una forma de realismo moral, pero de un extraño tipo. El realismo moral normalmente sostiene que, así como hay hechos físicos que hacen posible que nuestras proposiciones físicas sean verdaderas o falsas, de igual manera habría hechos morales que harían posible que nuestros juicios morales sean verdaderos o falsos. Según el realismo moral, no solo hay hechos morales con el mismo estatuto ontológico que cualquier otro hecho natural, sino además las proposiciones que describen tales hechos tienen valor de verdad, dependiendo de si describen correctamente o no semejantes hechos. Adicionalmente, estos hechos morales no dependerían de las características que tomó la gran explosión hace casi 13.000 millones de años, como es el caso de los hechos físicos, sino de las características que tomó nuestra evolución como especie, desde más o menos unos 3 millones de años. Pues, como es conocido, las tesis de Darwin fueron muy objetadas por diversas razones eh, en el siglo XIX y en el siglo XX, pero la objeción principal que recibió Darwin es que eh, lo más preciado del ser humano, que sería su comportamiento, ser un producto de la evolución, ¿no? Tendría que tener o tiene que ver con que lo más preciado del ser humano también puede tener un origen evolutivo, un origen biológico, así como tiene rasgos culturales. Entonces, a partir de Darwin se ha desarrollado la pregunta sobre si podría ser que tuviéramos un módulo moral. ¿Qué cosa sería un módulo moral? Hay muchos neurólogos y filósofos de la mente que hoy día sostienen que el cerebro humano, lo que en verdad es un conjunto de computadoras trabajando en paralelo. No es que el cerebro sea una computadora, es que el cerebro es como si fuera un conjunto de computadoras que trabajan en paralelo. Cada una de estas computadoras es conocida como un módulo, es como si fuera un mecanismo especializado de resolución de problemas. Entonces tenemos un módulo en el cerebro que se encarga de la percepción visual, tenemos un módulo en el cerebro que se encarga de todos los fenómenos de la nutrición, tenemos un módulo del cerebro que se encarga del lenguaje, probablemente estos módulos tienen submódulos, por ejemplo, el módulo del lenguaje tendría como submódulos un módulo sintáctico, un módulo fonológico, eventualmente un módulo semántico, ¿no? Algunos autores sostienen que la lógica es un módulo, es decir, los niños a partir de cierta edad ya pueden reconocer el valor de un modus ponens, aunque nunca en su vida han escuchado la expresión modus ponens, y por supuesto, jamás nadie les ha enseñado a pensar en términos de modus ponens, pero razonan en términos de modus ponens, ¿no? Entonces, es altamente probable que exista un módulo lógico en el cerebro, que exista un módulo geométrico en el cerebro y así en adelante. Hay autores que sostienen más todavía que existe un módulo de atribución psicológica, que nuestra tendencia natural a explicar y comprender el pensamiento, el comportamiento de los demás en términos de la atribución de creencias y deseos como causa de sus acciones depende de un módulo de atribución psicológica. Hay muchísima información interdisciplinaria que parece validar esa
afirmación, como el hecho de que hay ciertos daños que se producen en el módulo, no cualquier tipo de daño, y que se producen en determinada zona del cerebro, y que cuando eso ocurre, entonces la persona tiene determinado tipo de problemas, ¿no? Muy bien, eso parece muy estudiado, aunque por supuesto hay debate, ¿no? Pero la pregunta que surge es si también hay un módulo moral. Es decir, si tenemos en el cerebro una especie de mecanismo especializado, una suerte de computadora que se encarga de resolver problemas morales. El primer autor en sugerir esta idea fue nada menos que Rawls. John Rawls, en su famoso libro A Theory of Justice, que es de 1971. Lo menciona. Rawls dice que así como Chomsky cree que hay módulos de lenguaje, podría haber un módulo moral. No vuelve a decir nada más sobre el tema. Más adelante, el filósofo John Mijail desarrolla el tema en una tesis doctoral en el año 2000. En el año 2006, Mark Hauser publicó un famoso libro que se llama La mente moral, donde desarrolla más aún esta idea, la posibilidad de que haya un módulo moral. Y así desde entonces desde el año 2000 más o menos, hay muchísima investigación y muchísima discusión ante esta posibilidad, ¿no? Un libro importante para este debate ha sido el de Patricia Churchland, El cerebro moral, lo que la neurociencia nos cuenta sobre la moralidad, que es del año 2011, en donde sostiene que más allá de si queremos llamar a esto un módulo o un mecanismo especializado o lo que fuere, lo más probable es que en efecto existan sistemas biológicos que hacen posible que haya una cierta tendencia a comportarnos a partir de ciertos principios innatos. Entonces, si todo esto es correcto, que es por supuesto materia de debate, la evolución nos habría provisto de conocimientos morales innatos, así como la evolución nos ha provisto de ciertas reglas gramaticales innatas, que si es que Chomsky tiene razón, serían las que constituyen la gramática universal. En el caso de la moral, tendríamos ciertas reglas de comportamiento moral innato que varían nuestro comportamiento en sociedad, de manera que se facilita la supervivencia del grupo frente a los grupos rivales. El punto es que nosotros desarrollaríamos estos principios de comportamiento moral dentro del endogrupo, es decir, dentro del grupo de nuestras lealtades, dentro del nosotros inclusivo, y ahí la alusión a la expresión quechua del comienzo. Mientras que no haríamos estos principios morales frente al exogrupo. El exogrupo son los otros, el que pertenece a otro país, a otro grupo humano, raza, a otra visión de las cosas, ¿no? Entonces, la evolución habría hecho que tengamos una suerte de tendencia natural en par a dividir a las personas en nosotros y otros, ¿no? Número uno. Y número dos, la evolución habría hecho que un conjunto de principios morales que facilitan la supervivencia del grupo al que nosotros pertenecemos. Pero al mismo tiempo, se habría hecho altamente competitivos, eventualmente incluso crueles o despiadados, frente al exogrupo, al grupo al que no pertenecemos, ¿no? Entonces, me voy a detener un minuto tratando de aclarar esta idea. Esta idea ya no es exactamente darwiniana, esta idea es recogida por otros autores y yo quiero desarrollar un poquito más también. La idea es entonces que, en efecto, habría parece que hay una moral universal que tiene raíces biológicas, pero esa moral universal que tiene raíces biológicas es mínima. Evidentemente hay principios, muy pocos principios y muy precisos. Por ejemplo, el comportamiento cooperativo, el comportamiento compasivo y el comportamiento punto, nada más. Todo lo demás es cultural, todo lo demás es relativo, ¿no? Todo lo demás puede diferir de sociedad en sociedad. Lo que sí sería aparentemente universal sería nuestra tendencia a ser cooperativos,
nuestra tendencia a ser compasivos, nuestra tendencia a ser activos con el endogrupo, o sea, con el grupo de los nuestros, de nuestra familia, de nuestro grupo, de nuestra tribu. Recuérdese que el cerebro humano ha evolucionado en la sabana africana desde hace por lo menos 3 millones de ver problemas y conflictos sociales en ese entorno, no en el entorno de ahora. Entonces, la cultura, por supuesto, ha potenciado algunas características del cerebro, pero no puede haber modificado sus características estructurales, ¿no? Entonces, la evolución nos habría visto de estos principios universales, como estoy señalando, solo en relación al endogrupo. En relación al exogrupo, no. Por eso es que tenemos la tendencia a ser sociales, equitativos, cooperativos y compasivos frente al endogrupo, pero también la tendencia natural a ser competitivos y egoístas frente al exogrupo. Ahora, naturalmente, el endogrupo también puede dividirse en grupos, en subgrupos, ¿no? Muy bien. Un autor muy importante que es Michael Tomasello. Él es psicólogo originalmente, primatólogo, pero también filósofo. Ha desarrollado la idea de que somos más cooperativos que competitivos, que el cerebro ha evolucionado para desarrollar mecanismos de cognición social que son altamente cooperativas y que en eso radicalmente de nuestros primos más cercanos, que son los chimpancés y los bonobos. Porque los chimpancés y los bonobos pueden cooperar cuando el producto de la cooperación beneficia al individuo. Son hobbesianos, por así decirlo. Los chimpancés son hobbesianos. Mientras que el Tomasello es que el Homo sapiens coopera, pero no solamente cuando el beneficio de la cooperación es el individuo, sino el beneficio de la cooperación es el grupo. Entonces, lo que sostiene Tomasello es que en el caso del cerebro humano, se habría producido una suerte de noción de lo nuestro, ¿no? La nuestredad, para utilizar un neologismo, que es algo que no habría ocurrido en otras comunidades de primates. Entonces, en el caso humano, en sociedades altamente complejas en su organización, jerarquía, la posesión de un módulo moral sería altamente beneficiosa para lograr la integración de la comunidad y para su disolución como efecto de luchas internas. Hay otros autores que han desarrollado otros modelos en la misma línea, por ejemplo, Jonathan Haidt, la propia Churchland, pero lo que pienso es lo siguiente. Pienso que en el momento actual no tenemos certeza de que haya un módulo moral. Lo que sí podemos suponer es que hay tendencias cooperativas en relación al endogrupo y tendencias competitivas respecto del exogrupo. También creo que estamos en un momento de la investigación interdisciplinaria donde el trabajo empírico que se puede hacer en psicología experimental, en neurociencias, va a dar información valiosísima acerca del comportamiento moral humano. Más aún, lo es que ya no deberíamos ver a la ética como una rama de la filosofía, sino más bien como un territorio interdisciplinario y trans. Mi opinión personal es que si es que consideramos que la ética puede ser solamente una disciplina conceptual o a priori, no vamos a avanzar gran cosa. Que la única manera de que podamos avanzar en esta disciplina, en este terreno, es haciendo trabajo interdisciplinario con psicólogos experimentales, con teóricos de la evolución, con neurocientíficos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que, aunque esto requeriría de un trabajo experimental más detallado, mi posición, la posición que yo quiero defender, es que tenemos razones para suponer que hay algunas tendencias
innatas y universales de comportamiento que podrían ser muy pocas, tan pocas como estas tres que mencionaba, no coinciden con la tesis de Haidt o de Hauser o de Churchland que yo quiero desarrollar, que serían simplemente cooperación, compasión y equidad, pero que estarían basadas en mecanismos que Tomasello ha encontrado que son característicos del Homo sapiens, ¿no? El comportamiento que beneficia al grupo y no solo al individuo. Ahora, obviamente esto no basta para dar cuenta del comportamiento social. Hay otras funciones cognitivas y afectivas, producto de la evolución de la especie, que se superponen a estas tendencias básicas. Estas funciones son la simulación, la metarepresentación, etcétera, sobre lo que no voy a entrar ahora, pero la idea es que todo esto haya potenciado las diversas funciones morales para involucrarlas con otras funciones cognitivas y obviamente la cultura y para generar eso que llamamos la moralidad. Pero ahora hay un central que lo he dejado para el final porque es un problema filosófico fundamental. Supongamos por un momento que existen estas tres tendencias innatas, la cooperación, la compasión, la equidad. Supongamos por un momento que existe un módulo moral. Supongamos todo eso. Hay obviamente una pregunta de fondo que nos obliga a replantear tanto el célebre pasaje humeano del is-ought, o sea, del ser, deber ser, como el argumento de Moore de la falacia naturalista, que es lo siguiente. El que tuviéramos, si fuese el caso, una naturaleza que nos dispusiera a actuar de cierta manera, no implica que debamos actuar de esa manera. Tampoco implica que ese tipo de comportamiento sea bueno o valioso. Más aún, si estas tendencias innatas fuesen, como seguramente sería el caso, producto de la evolución, podrían haber tomado un rumbo diferente. Y entonces, siendo universales, serían contingentes, algo que ya mencioné. Con lo cual, nuestros principios morales universales podrían haber sido diferentes de lo que son. Si fuera, ¿qué fundamento, qué justificación racional tendría nuestra moralidad natural? ¿Por qué tendríamos que guiar por algo tan aleatorio, contingente e injustificado como la selección natural? En otras palabras, la pregunta es esta. Incluso si hagamos algo que está por verse, ¿no? Pero incluso si aceptáramos que existe un módulo moral, que existen principios morales universales, ¿por qué tendría yo que... Es decir, ¿qué razón habría para que uno diga, estos principios morales tengo que convertirlos en parte de mi vida? ¿No? ¿Qué justificación filosófica y no biológica habría para ella? Tengo un intento de respuesta a esta pregunta que requeriría de otra investigación para ella sola, pero que me parece importante mencionar ahora. Y es que no solo la evolución nos ha preparado para que nos parezca valioso guiar nuestro comportamiento según esos principios que parecerían universales, sino en general para que no pueda parecernos de otra manera. Entonces, ¿podría alguien parecerle de otra manera? Es decir, podría haber gente que no considera la cooperación, la compasión y la equidad sean valores, ¿no? En ninguna comunidad, ni siquiera en su endogrupo. Pero esas personas no serían reconocidas parte del grupo al que de manera natural nosotros o alguien llamaría un endogrupo, ¿no? Ni nuestro endogrupo, ni posible endogrupo. Lo que quiero decir es que incluso las comunidades de personas que se encuentran fuera de la ley constituyen su propio nosotros, tienen reglas de cooperación, actitudes de compasión, criterios de equidad entre ellos, los cuales suelen ser respetados con códigos de salud bastante rígidos para quienes los ignoran. En otras palabras, parece difícil imaginar que pudiera sobrevivir una comunidad sin criterios firmes de cooperación, compasión y equidad. Dado que la supervivencia de los individuos depende de la supervivencia de la comunidad, sería muy improbable
que existiera individuos carentes por completo de estas tendencias morales. Los únicos que claramente saldrían de esa red son aquellos a quienes solemos denominar psicópatas, pues aparentemente no tienen lazos de lealtad con ninguna comunidad de nosotros, grupo, ni siquiera obviamente con la de los propios psicópatas. No hay comunidades de psicópatas. Y por eso consideramos que conforman una patología. Nos intriga cómo ha podido llegar a generarse este extraño tipo humano y construimos toda suerte de teorías para explicar su etiología y sus posibles terapias. De hecho, hay quienes creen, por ejemplo, es el caso de Patricia Churchland, que la psicopatía es el producto de una superposición de varios daños o defectos simultáneos, uno en el sistema de neuronas espejo, otro en los niveles de la hormona de la oxitocina, finalmente un problema en el desarrollo del apego, en el vínculo temprano. El punto entonces es que consideramos anormal a quien carece de esas tendencias que serían universales. Nuevamente, ese no puede ser un argumento para justificar el valor de estas tendencias universales. Solo explica por qué nos parecen valiosas, por qué sería muy raro que a alguien no le parezcan valiosas. O más aún, por qué tenderíamos a censurar o incluso intentar curar a aquel a quien no le parecieran valiosas. Así que hay otro argumento que puedo ofrecer que es solo un poquito mejor que el anterior, mucho, porque es un problema complejo. Y es que es difícil imaginar qué otras características de comportamiento social serían tan eficientes para lograr la integración y supervivencia de una comunidad si no fueran estas, la cooperación, la compasión, la equidad. Esto implica, claro está, que la integración y supervivencia de las comunidades es un valor en sí mismo, porque además son condición de posibilidad de la supervivencia de los individuos que habitan en ellas. Si aceptamos eso, quizá ya no se necesite un argumento para intentar demostrar que nuestra supervivencia de manera individual y grupal es un fin en sí mismo. Entonces, para terminar, lo que yo diría es lo siguiente. Hay muy buenas razones, poderosas razones para suponer que hay principios morales universales. Que estos principios universales, muy pocos, que tienen un origen biológico, uno que ver con la selección natural y que los podemos estudiar empíricamente, ¿no? Número uno. No podemos probarlo aún, pero podemos sospechar que ahí hay una investigación interdisciplinaria que es posible hacer, ¿no? Número dos, suponiendo que eso fuese cierto, ¿tendríamos alguna razón para afirmar que deberíamos pegarnos esos principios universales? En otras palabras, suponiendo que fuese cierto que tenemos una tendencia natural a ser cooperativos, a ser compasivos, a ser equitativos, la pregunta obvia es, ¿por qué eso sería bueno? ¿Por qué esa moral biológica es una buena moral? Es la pregunta abierta que Moore se planteó, ¿no? Una respuesta que uno podría dar, que no solo hemos evolucionado para que nos comportemos de esa manera, sino también hemos evolucionado para que nos parezca bien con manera y para que nos parezca mal que alguien sea una persona que atente contra las necesidades del grupo al que pertenece, ¿no? Eh, y un último punto más. Entonces, ¿qué es el progreso moral? Progreso moral, evidentemente, es incorporar progresivamente a los individuos que pertenecen al exogrupo dentro del endogrupo. O sea, el progreso moral radica precisamente en incorporar al otro, al que tiene una raza diferente, al que tiene una lengua diferente, al que pertenece a una nación diferente, al que cree cosas diferentes a las que yo creo, al que tiene una opción sexual diferente a la que yo tengo, al que tiene rasgos de cualquier tipo diferentes a los que yo tengo, incorporarlos a mi grupo como parte de mi endogrupo, de manera que yo pueda tener los mismos lazos de compasión, de cooperación y de equidad con esos otros como los tengo con mi propio grupo. En otras palabras, el progreso moral es el progreso del nosotros en esas condiciones.
Y con esto agradezco muchísimo su amable audiencia y quedo a disposición de ustedes para eventuales preguntas, objeciones u observaciones. Muchas gracias, doctor Pablo Quintanilla, por la exposición y por los temas que seguro sugiere siempre sobre esos asuntos de la moral. Una primera pregunta recogida es, ¿cuál sería la razón por la cual el tema de la corrupción en el Perú, ¿no? A propósito de lo que se ha hablado sobre la moral, sigue siendo prácticamente pandémico? ¿Qué razones encuentra usted sobre esa situación? Eh, bueno, de alguna manera se sigue de lo que he venido diciendo, que no hemos logrado desarrollar un comportamiento moral que pueda englobar, involucrar a todos los seres humanos, ¿no? La frontera entre nosotros y otros sigue siendo una frontera vigente. No solo eso, sino cuando las situaciones de supervivencia se vuelven álgidas, cuando los recursos o el acceso a los recursos se vuelve problemático, entonces la tendencia natural es a plegarse nuevamente en el grupo original, en el endogrupo, y volver a crear un abismo con el exogrupo. Entonces, eh, este círculo en expansión del cual habla Peter Singer es un círculo que se amplía y se contrae, ¿no? Se amplía en la medida en que tenemos las posibilidades, los recursos y el desarrollo moral para incorporar a los otros dentro del grupo del nosotros, pero se reduce cuando eso no ocurre. Y esto es algo que podría estar ocurriendo ahora. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta es, en la situación compleja de la pandemia, ha habido casos límites en la que ha tenido que acogerse a una persona sobre otra para que incluso viva o tome los cuidados de urgencia en un hospital. Es decir, han tomado decisiones éticas. ¿Por qué? ¿Cómo ve la filosofía? Nos preguntan si esas decisiones son correctas, dejar que una persona muera a cambio de otra. Ujú. Esa es una pregunta muy interesante. Pero voy a dar una respuesta que quizá decepcione al amigo o a la amiga que la ha planteado. Y es que uno de los problemas centrales de la ética no es solo el problema de la justificación, que es el problema sobre el que he tratado, el problema de la fundamentación, de la justificación de las normas morales, sino el problema de lo que ocurre cuando se producen conflictos entre normas morales. Es decir, y ese problema no es un problema que se haya resuelto, no lo ha resuelto nadie. Es decir, con frecuencia lo que tenemos es normas morales que ambas o varias de ellas son buenas, son deseables, pero son incompatibles, ¿no? Entonces, por una parte, por ejemplo, queremos salvar a los ancianos cuando han sido contagiados por COVID y tienen pocas posibilidades de supervivencia, precisamente por ancianos o porque tienen enfermedades preexistentes, etcétera. Esa es una máxima moral perfectamente noble. Pero también hay otra máxima moral que es perfectamente noble, que es preservar la vida de los jóvenes que tienen más potencial hacia adelante, que tienen más posibilidades de desarrollo, que recién están comenzando su vida, que tienen más posibilidades de supervivencia. ¿Cómo se compatibilizan estas normas? No hay un criterio simple para compatibilizarlas. No hay un criterio simple. Ojalá hubiera una lista de respuestas, pero no las hay, ¿no? Entonces, en estos casos tenemos que actuar sobre la base de muchísimos otros criterios que implican sentido común, el contexto, etcétera. Yo lo pondría incluso en estos términos. Las preguntas morales más interesantes no se plantean cuando nos queda claro qué es el bien y qué es el mal, porque en ese caso, pues optamos, obviamente, por el bien y en la medida de lo posible tratamos de no hacerlo por el mal. Las preguntas o los problemas éticos más interesantes son cuando tenemos que optar por dos bienes que son incompatibles, ¿no? Y como dije hace un rato, no creo que haya respuestas simples a ese tipo de preguntas. Muchas gracias. Víctor Samuel Rivera pregunta,
¿Qué opinas de la distinción entre amigo y enemigo como una marca a priori de las relaciones grupales de Carl Schmitt? Bueno, no tengo mucho aprecio por Carl Schmitt. Como muchos de nosotros sabemos, Schmitt tenía un pensamiento fascista, es uno de los intelectuales que se suele eh, identificar con el movimiento nazi, ¿no? Entonces, claro, alguien podría interpretar todo lo que he dicho yo de una manera totalmente diferente a lo que yo quisiera que se interprete. No quiero decir que mi amigo Víctor Samuel tenga esa interpretación. No. Estoy diciendo que alguien podría hacerlo, ¿no? Alguien podría decir, bueno, entonces se sigue, Pablo, de lo que tú estás diciendo, que el ser humano ha evolucionado para distinguir entre amigo y enemigo, entre nosotros y otros, y que cuando los nazis tomaron la decisión de anexar Austria y luego de invadir Polonia y Bélgica y todo lo demás, bueno, simplemente estaban actuando de acuerdo a principios biológicos que organizaban su cerebro, ¿no? Yo creo que a Carl Schmitt le encantaría esa interpretación, pero definitivamente no es la interpretación que yo haría, ¿no? Más bien, la interpretación que yo haría es exactamente la contraria, ¿no? Es la idea de que nuestra tendencia natural es ampliar el ámbito del nosotros, o sea, el ámbito de los amigos, no a mantener esa frontera entre amigos y enemigos o nosotros y otros, ¿no? Entre paréntesis, una de las razones por las que Darwin fue tan cuestionado, digamos, hacia comienzos del siglo XX, es precisamente porque los nazis tuvieron una interpretación equivocada e interesada de las tesis darwinianas e intentaron dar una justificación pseudo-científica de la teoría de la raza aria como una raza superior, de la prioridad de la raza blanca, que en realidad no es una prioridad de la raza blanca porque no existen las razas, eso genéticamente se sabe, tampoco existe por tanto la raza blanca, ¿no? Dicho sea paso, entre paréntesis, es un problema que estamos observando hoy casi cotidianamente en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, ¿no? Pero entonces, lo que quería decir para contestar directamente la pregunta de Víctor Samuel es que esa interpretación de Darwin me parece equivocada, totalmente equivocada. Me parece que ni siquiera refleja lo que, no solo no refleja lo que el propio Darwin creía, sino tampoco se sigue de lo que Darwin afirmó explícitamente, ¿no? Creo que la ciencia de hoy y la filosofía de hoy eh, tomaría total distancia de Carl Schmitt y consideraría que un pensamiento filosófico como el de Carl Schmitt es nocivo. Está comprometido con un pensamiento fascista, está comprometido con un pensamiento racista y por supuesto yo no puedo ir con esa compañía. Perfecto, muchas gracias. Una última pregunta es si la tecnología, la aparición de nuevos modelos de unión entre lo humano y lo tecnológico, un cyborg, por ejemplo, va a modificar la moral en la misma línea de la evolución que se planteó en la charla. Bueno, esa es una excelente pregunta también, la agradezco mucho. Bueno, vamos por partes. Lo primero es que es un hecho que la tecnología ya nos está modificando a nivel cognitivo, ¿no? El Homo sapiens es la única especie sobre la faz de la Tierra que puede almacenar información fuera de su cerebro. Originalmente lo hacíamos en pinturas rupestres, en cuevas, en papiros, en libros, ahora lo hacemos en la computadora. Y entonces, en un sentido literal, no metafórico, en un sentido literal, no metafórico, el disco duro de mi computadora es una extensión de la memoria de mi cerebro. Hay muchísima información que yo ya no necesito guardar en mi cerebro, que la guardo en el disco duro de mi computadora, ¿no? Entonces, es una extensión literal de la memoria de mi cerebro. Ahora, la pregunta es si esto va a modificarnos moralmente. Hasta acá no veo por qué lo haría, ¿no? Hasta aquí no veo por qué lo haría, porque las características biológicas del cerebro
si es que es cierto todo lo que he dicho, que como dije en varias ocasiones es materia de debate, es un poco el estado de la cuestión, implicarían tendencias naturales de comportamiento. La tecnología no tendría por qué modificar eso. La tecnología lo único que tendría que hacer es potenciar habilidades cognitivas, por lo menos hasta donde lo podemos ver ahora, ¿no? Quizá la pregunta esté presuponiendo algo diferente, va más en la línea de la ciencia ficción, ¿no? ¿Qué pasaría si es que cyborgs o hubiera androides dotados de conciencia, que eventualmente podríamos reconocerlos como otro, y si es que eventualmente podríamos reconocerlos como dotados de derechos? Bueno, eso por el momento está totalmente en la... No hay ninguna manera de suponer hoy que podríamos construir una máquina dotada de autoconciencia. Y si lo hiciéramos, no habría manera de saber si realmente tiene autoconciencia o simplemente se está comportando como si lo tuviera, ¿no? Pero pongámonos en el caso, en el escenario, en que realmente pudiéramos construir robots dotados de conciencia, de responsabilidad moral, de libre albedrío, y que no solo parezca que lo tiene, sino que lo tiene, y que de alguna manera misteriosa lográramos demostrar que en efecto ese objeto tiene conciencia. Entonces la pregunta sería, ¿tendríamos obligaciones morales respecto a ese objeto? La respuesta es que sí, por supuesto que sí. Se seguiría ampliando nuestro círculo en expansión, de la misma manera como hemos ampliado nuestro círculo en expansión para incorporar a otras especies de animales. Hoy día, la mayor parte de países del mundo tienen códigos de derechos de los animales. Es decir, uno no puede torturar impunemente a un animal porque sí, ¿no? Eh, Hace poco se han prohibido las corridas de toros en muchos países, incluyendo el nuestro, cosa que a mí me parece una decisión absolutamente correcta, ¿no? Moralmente correcta. Me parece que era lo que había que hacer y nos hemos demorado demasiado, ¿no? Pero note ustedes una cosa, prohibimos la tortura de toros, prohibimos, por supuesto, la tortura de animales domésticos como perros, como gatos, pero yo no conozco a nadie que prohíba que se fumiguen arañas o cucarachas. ¿Y cuál es la razón? Por qué no las arañas y las cucarachas y sí los toros y los perros? ¿No? Bueno, hay respuestas técnicas y respuestas filosóficas. La respuesta técnica sería, bueno, las cucarachas y las arañas no tienen un sistema nervioso central desarrollado como el nuestro, entonces probablemente no tienen autoconciencia, no tienen sentimientos, no tienen dolores. Los mamíferos sí tienen sentimientos, se deprimen, se alegren, por ejemplo, ¿no? Esa es una razón. Pero la otra razón es porque nuestro círculo en expansión no ha incluido ni a las cucarachas ni a las arañas. Y es muy probable que no los incluya nunca, ¿no? Pero sí podríamos incluir eventualmente a robots dotados de conciencia si semejante cosa ocurriera. Pero dejo nuevamente la pregunta de, ¿es algo que probablemente nunca podríamos saberlo? Es decir, podríamos saber si hemos diseñado un robot que realmente siente dolor o que parece que siente dolor. Es decir, una cosa es que se comporte como si sintiera dolor y otra cosa es que tenga la experiencia fenoménica del dolor. En filosofía de la mente se llama los qualia, ¿no? ¿Cómo podría yo probar eso? En el caso de otro ser humano, tampoco lo puedo probar, porque si yo me encuentro con otro ser humano y me dice que le duele una muela, yo no tengo certeza de que le duela la muela. Lo único que puedo hacer es, por analogía, suponer que los procesos cerebrales que ocurren y cuando me duele una muela, los procesos cerebrales que ocurren en él, ya le duele una muela, entonces le atribuyo la conciencia del dolor y por tanto fenoménica. Pero nada de eso podría ser con un robot porque serían procesos totalmente diferentes, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Pablo. Ya estamos finalizando. Quería saber si tienes un mensaje, unas palabras finales a los que te están escuchando o incluso a aquellos que están con la intención de dedicarse, a los jóvenes, a la filosofía. Sí, brevemente, lo que quisiera decir es que quizá nunca ahora
la filosofía es más necesaria y más urgente, no por las razones sociales, éticas y morales que todos sabemos y que no necesito repetir porque son conocidas por todos, sino porque nunca como ahora la mirada filosófica es tan relevante en la investigación científica interdisciplinaria. Es decir, el mejor ejemplo es la ética, el ejemplo que acabo de poner, ¿no? Una reflexión sobre cómo funcionan los procesos de elección moral en el cerebro de una persona que pueda realizar un neurólogo, un psicólogo experimental, se ve muy enriquecida por una mirada filosófica, que es una mirada de otro estilo, con otro corte, ¿no? Entonces, eso por una parte, y lo otro es que en verdad, por lo menos en nuestro país y probablemente en muchos otros países, nunca como ahora, también es que la filosofía puede albergar a filósofos profesionales que se puedan dedicar a eso, ¿no? Cuando yo era estudiante de filosofía en los años 80, era una profesión casi imposible, ¿no? Era una locura dedicarse a la filosofía porque había toda suerte de obstáculos, empezando por los económicos, ¿no? Era lo que se llamaría una profesión peligrosa, ¿no? En el sentido literal. Hoy día no. Hoy día hay campo para la investigación, campo para la enseñanza, campo para la investigación interdisciplinaria. Entonces yo solo diría, si alguien realmente tiene deseo de estudiar filosofía y le gusta, hágalo, porque el mundo de hoy se lo permite de una manera como no se permitía en otra época.